Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ben Beps y el otro día subí un vídeo en YouTube que pedía preguntas para este vídeo porque hoy voy a responder las preguntas que me han preguntado. También puse algo en mi historia de Instagram pidiendo preguntas también y ustedes me han dado esas preguntas. Martina Alonso, 22. ¿Conoces a algún influencer que habla español? Yo conozco Dustin Luke. Es un yankee pero vive en... no sé si vive en Argentina ahora, pero hace unos meses vivía en Argentina y hace vídeos en el español argentino, así que le puedo entender un poquito. También conozco Marty Benza y el otro día ella subió un vídeo que se llama Mi primer vlog en inglés. Y hice un comentario en ese vídeo y bueno, tiene muchos likes ahora y ganaba como 30 suscriptores de esto. También de Martina Alonso 22, ¿te irías a vivir a otro país? Si es así, ¿qué es lo que más extrañarías de Inglaterra? Quiero vivir en Norway. ¿Cómo se dice Norway? El país que habla noruego, Norway. Por eso he estado aprendiendo noruego y es fácil, es más fácil que pensaba el noruego. Y me gusta hablarlo porque es diferente que inglés, español, francés, italiano. Pero también me gusta el paisaje de ese país porque es muy diferente de Inglaterra y de la mayoría de Argentina. Yo sé que hay lugares en Argentina donde hay montañas y todo, Patagonia, se dice así, pero es diferente que Inglaterra y me gustaría vivir allá por un tiempo. Saludos desde Argentina, de Rama Pereira. Saludos desde Inglaterra. ¿Qué apps recomiendas para editar fotos? Bueno, yo uso Adobe Lightroom y Adobe Photoshop, pero son muy profesionales y cuestan mucho dinero, así que si quieres algo que no tienes que suscribirse y pagar tanto para, yo diría Serif Affinity. Es muy bueno, es como Photoshop, pero no tan caro. Y si quieres unos apps que son gratis, entonces no sé por qué no les uso. ¿Cómo tener un lindo feed? Yo diría que tienes que hacer fotos de la misma manera cada vez. Bueno, no exactamente la misma manera, pero por ejemplo, si normalmente sacas fotos en la ciudad, entonces debes sacar la mayoría de tus fotos en la ciudad. O por ejemplo, si normalmente tienes mucho azul en tus fotos, entonces debes continuar a tener mucho azul en tus fotos, así que tenés la consistencia entre las fotos. Tammy, ¿cuánto medís? No sé, lo voy a buscar y lo escribiré acá. Martina Alonso, ¿qué países te gustaría visitar de América Latina que te atrae de nuestra cultura? Bueno, países. 1, Argentina obviamente. 2, Uruguay. 3, Perú. 4, Paraguay. 5, Colombia. 6, Chile. 7, Bolivia, no sé. ¿Qué te trae de nuestra cultura? Me gusta la gente. Es muy buena onda y tengo unos amigos de allá en Argentina que me han ayudado con el español. Así que me gusta eso y también me gusta el fútbol. El fútbol argentino porque hay muchos clubes grandes, por ejemplo River Plate obviamente, y también Boca. No voy a decir que no es grande porque sí, Boca es grande, no me gusta, pero es la verdad, es grande. Independiente y Racing, sí, hay muchos y me gusta la pasión que las hinchas tienen para su equipo. Hola Ben, me he suscrito porque me encantan tus vídeos, tienes buenas ideas para tomar fotos y muy buenos tips también. Yo los estoy aplicando para mis fotos en Insta, espero y sigas haciendo más vídeos así. Me gustaría igual que hicieras más vídeos tipo tutoriales de cómo hacer buenas fotos, recomendación de tipo de cámaras, luces, etc. Vas muy bien con tu español, vas progresando, sigue así. Y esta es mi pregunta.
¿Qué te motivó a querer aprender el español? ¿Cuál es la historia de querer aprender el idioma? Saludos. Bueno, podría hacer más tutoriales en español si te gustaría. ¿Por qué decidí aprender el español? Bueno, tengo un video de cómo aprender el español y yo creo que en ese video expliqué por qué quería aprender el español. Así que tienes que hacer clicar acá. Bueno, acá, allá, allá, creo. Bueno, eso es todo para este video. Espero que les haya gustado y les veré en el próximo. Hasta luego.